Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo estudiar el temido tema 4 del bloque 3. Ya sabéis que es el tema de contratos del sector público. Es uno de esos temas que a la mayor parte de opositores que opositan para administrativos de la Administración General del Estado les da cierto respeto. Y bueno, pues vamos a intentar dar algunas ideas prácticas para que sepáis abordarlo de la mejor manera posible. Vamos a ello. Lo primero que os comentamos es que es importante que no estudiéis este tema directamente de la ley. Es decir, hay personas que se plantean si es buena idea pues ir directamente a la ley de contratos del sector público y empezar a estudiar artículo por artículo. Nosotros creemos que esto no es aconsejable porque es una ley muy densa, muy larga, tiene 268 páginas y luego tiene muchos artículos por los que realmente nunca nos van a preguntar. Entonces, hacer ese abordaje del tema directamente de la ley pues os puede llevar probablemente pues a muchos de vosotros a desanimaros, a pensar que nunca vais a poder entender absolutamente nada de esta ley y bueno, pues a cogerle manía, ¿no? Entonces ahí sí que os aconsejamos que intentéis utilizar el temario que tenemos en Simplifica tus opos. Para los que no lo sepáis, el tema de contratos nosotros lo tenemos condensado en 37 páginas con todo lo esencial que tenéis que saber sobre la ley de contratos, y esto os va a ayudar mucho a focalizaros en los artículos importantes, en las cuestiones más preguntables y en aquellos conceptos que sí o sí tenemos que saber, ¿vale? Así que punto número 1, estudiar del tema directamente de Simplifica tus opos y no de la ley, ¿vale? El segundo punto que tenemos que tener muy en cuenta, y que esto también os insistimos en el material y en los vídeos explicativos que tenemos en la plataforma, es que identifiquéis aquellos conceptos fundamentales, aquellos conceptos que os van a ayudar después a entender el resto del tema, ¿vale? ¿Y cuáles son algunos de estos conceptos claves? Pues por ejemplo, el presupuesto base de licitación, saber distinguir ese presupuesto base de licitación, por ejemplo, del valor estimado, saber también qué es el precio cierto, qué incluye IVA y qué no incluye IVA, aunque al principio pueda parecer un poco bueno, pues banal, ¿no? Saber si incluye IVA o no incluye IVA, pues es parte de lo que preguntan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues clarificar todos estos conceptos y estos términos al principio es lo que nos va a ayudar a cuando sigamos leyendo el tema, pues ya poder identificar esos conceptos y rápidamente entenderlos y entender lo que nos están diciendo, ¿no? Así que es importante, bueno, pues establecer como esas pequeñas islas, esos conceptos iniciales, ¿no? Luego también es muy importante que os podáis poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que el presupuesto base de licitación es la cantidad máxima que la administración está dispuesta a pagar por un contrato, ¿no? Y pongamos que esa cantidad máxima que ha establecido la administración pues son 500.000 euros, ¿no? Medio millón de euros. Y llega un licitador y dice, bueno, pues yo es que quiero ofrecerte esta obra por 700.000. Bueno, pues si ya la administración ha dicho que el presupuesto base de licitación, es decir, la cantidad máxima que se quiere gastar son 500.000 y le viene un posible licitador diciéndole que se lo deja en 700.000, pues ese licitador va a quedar descartado. La administración no va a querer que forme parte del contrato, ¿no? Pues porque le está poniendo un precio superior al presupuesto base de licitación, ¿no? A la cantidad máxima que la propia administración ha establecido en los pliegos que quiere gastarse, ¿no? Entonces, poner este tipo de ejemplos ayuda a entender mucho más la historia que nos están tratando de contar, ¿no? Y luego pues también os aconsejamos que realicéis un mapa conceptual de pues algunos conceptos, ¿no? Todos estos conceptos que hemos visto, o por ejemplo pues los tipos de contratos que existen, poderlo ver de manera más gráfica, más visual en un mapa conceptual os va a ayudar mucho también a fijar ideas y a establecer relaciones. Lo que hacemos diferente en un mapa conceptual con respecto a un esquema es que en el mapa conceptual vemos las ideas de manera muy esquemática, pero las intentamos relacionar entre ellas con flechas o pues con distinto tipo de, bueno, pues de dibujos, ¿no? Que cada uno se haga. Entonces, importante el mapa conceptual para poder entender bien esa primera parte del tema de contratos, ¿no? Luego también es algo como es un tema un poco arduo de entrada, de entender, ¿no? Pues está bien convertirlo en una especie de historia. La ley de contratos realmente está tan bien escrita que
bueno, pues tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace, ¿no? Y tratar de captar este inicio, este nudo y este desenlace, pues nos va a ayudar a que se nos haga más amena, ¿no? Y ya veréis cómo en el tema de Simplifica tus opos también se ve ese paso a paso, ¿no? Claro, como toda buena historia y como toda historia compleja, pues tendremos que empezar con un glosario de términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podéis haceros vuestro propio glosario de términos siguiendo, por supuesto, aquellos términos que os resaltamos en el tema de Simplifica, ¿no? Hacer ese primer glosario de términos es lo que nos va a ayudar a luego ir contando la historia, pues utilizando toda esa terminología tan importante por la que nos van a preguntar en el examen, ¿no? Luego hay que ver que hay dos tipos de personajes implicados. Por una parte tenemos los protagonistas de la historia y por otra parte están los personajes secundarios. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Pues realmente vamos a tener dos protagonistas fundamentales. Uno es la administración, que es la que quiere contratar, o aquel órgano, ¿no? Organismo, mejor dicho, aquel organismo público que quiere contratar, y luego vamos a tener otro protagonista que es el licitador, ¿no? Y no solamente el licitador, sino el adjudicatario, la persona o la empresa o la unión de empresas que finalmente resulta adjudicataria de ese contrato con la administración o con el organismo público, ¿no? Esos son los dos personajes o los dos protagonistas principales de nuestra historia. La persona que quiere realizar un contrato o el organismo público o administración que quiere realizar un contrato, y la persona o empresa o unión de empresas que quiere realizar ese contrato para lo público, ¿no? Y después vamos a tener todos los personajes secundarios. Aquí pues ya estaría la mesa de contratación, la junta de contratación centralizada, la oficina de publicaciones de la Unión Europea y bueno, pues el perfil del contratante, ¿no? Que sabéis que son las plataformas, tanto el perfil como la oficina, donde pues hay que publicar los pliegos de los contratos y todo lo relativo a esos contratos públicos, ¿no? También es importante que sepáis los tipos de contratos y que vayáis de menos o de más sencillo a más difícil, ¿no? Entonces, para establecer, por ejemplo, los tipos de contratos, pues podríamos empezar a pensar en aquellos contratos que nosotros hayamos firmado o tengamos últimamente. Por ejemplo, el contrato de la luz, el contrato del agua, el contrato del teléfono, el contrato del alquiler, ¿no? Y vayamos estableciendo qué tipo de contratos son esos. Entonces, poniendo estos ejemplos y viéndolo con temas de nuestra vida real, nos puede ayudar mucho a diferenciar esos tipos de contratos que ya hay en nuestra vida y que luego vamos a encontrar en el tema de contratos. Los procedimientos de adjudicación, pues de nuevo vamos a empezar con lo más sencillo, con los procedimientos ordinarios, que sabéis que son aquellos en los que el adjudicatario, el contratista, no va a poder negociar las condiciones de contratación, ¿vale? Tiene que aceptar simplemente las condiciones que ha establecido la administración o el organismo público en los pliegos, y empezando con esos procedimientos ordinarios que pueden ser abiertos o cerrados, pues ya luego poquito a poco nos vamos a ir metiendo en procedimientos un poquito más complejos. El procedimiento abierto tenéis que recordar que es aquel en el que todas las personas, todos los licitadores, todas las empresas interesadas pueden participar y pueden mandar sus propuestas a la administración, ¿vale? Y los procedimientos restringidos son aquellos en los que, bueno, de entrada todo el mundo puede participar, ¿no? Todo el mundo puede decir, bueno, pues me gustaría ofrecer mi propuesta, pero es la administración, realmente es la mesa de contratación quien decide de todos los licitadores que han mandado su propuesta de participación, quién puede pues resultar posible adjudicatario y quién puede mandar su propuesta real con el precio y con el valor estimado del contrato y quién no, y quién se queda fuera, ¿vale? Entonces, procedimiento abierto, todo el mundo manda su propuesta; procedimiento restringido, todo el mundo puede participar, pero luego la mesa de contratación hace un filtro y se decide quién puede mandar su propuesta y quién se queda fuera y quién no, ¿vale? A partir de ahí, pues ya tenemos que ir viendo que hay procedimientos en los que sí se van a poder negociar las condiciones de contratación, como por ejemplo pues aquellos procedimientos negociados, ¿no? Y hay procedimientos negociados que tienen publicidad y hay otros que no tienen publicidad. La asociación para la innovación, pues cuando realmente desde la administración se quiera realizar algo, pues como la propia palabra indica, más innovador, un poco diferente, ¿no? Y se quieran escuchar propuestas de distintas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos visto quiénes son los protagonistas
de la historia, quiénes son los personajes secundarios, cuáles son los tipos de contratos y los procedimientos de adjudicación, y también tenemos que adentrarnos poquito a poco en ese nudo que suele haber en toda historia, ¿no?, en el que ocurren problemas, ¿no? Siempre hay una especie de laberinto o de trabas que los protagonistas van a tener que resolver. Esas trabas o ese laberinto que nos vamos a encontrar pues puede ser desde que la administración, por ejemplo, no pague a tiempo al contratista, o que haya demoras, o que el contratista no cumpla las condiciones que se habían pactado en el inicio y bueno, pues digamos que haga otro tipo de condiciones, o que tenga a los trabajadores pues con otro tipo de contratos o otro tipo de salarios diferentes a los que se habían acordado en los pliegos, ¿no? Entonces todo ese tipo de trabas pues hay que saber que llevan aparejadas una serie de penalidades, ¿no? Y después pues siempre hay un desenlace feliz, o casi siempre queremos pensar que hay un desenlace feliz, que se acaban pues de solucionar todas esas trabas, ¿no?, todas esas posibles prórrogas, incumplimientos, modificaciones, y finalmente pues se termina el contrato, se entrega todo adecuadamente y la administración pues acaba de liquidar el precio del contrato, ¿no? Bueno, entendiéndolo todo como una historia, vamos a ver ahora cómo podemos planificar bien nuestro estudio con respecto a este tema, ¿no? Es un tema largo, es un tema que al principio es normal que cueste bastante entenderlo, entonces tenemos que saber que le tenemos que dar un trato un poco diferenciado en relación a otros temas que hayamos podido estudiar previamente, ¿no? Es importante en este tema estudiarlo de manera intensiva, ¿no? Leer, digamos, el temario y estudiarlo y comprenderlo de principio a fin. Hay otros temas que se pueden estudiar de manera un poco más salteada porque no requieren tanta atención y tanta comprensión en su globalidad, ¿no? Pero este sí que está bien para entender toda esa historia que decíamos, estudiarlo de manera intensiva, y en ese sentido pues tenéis que saber que no lo vais a poder estudiar en 1 ni en 2 días, sino que probablemente vayáis a necesitar una semana, semana y media, 2 semanas. Entonces tenéis que saber que en vuestra planificación, cuando os toque el tema 4 del bloque 3, pues vais a tener al menos que poner eso, una semana inicialmente o semana y media, para poder entenderlo y para poder sumergiros de lleno en él, ¿no? Y bueno, pues luego quitarle el miedo, saber que si realmente el tema de contratos conseguimos verlo como un cuento y conseguimos identificar esta terminología inicial que nos puede asustar, pues es un tema que se acaba entendiendo, que acaba gustando porque tiene un sentido, tiene un principio y tiene un final, y bueno, pues también ayuda mucho el tenerlo tan condensado y también explicado en el tema de Simplifica tus opos en 37 páginas, ¿no? Así que bueno, pues animaros mucho a que estudiéis este tema, bueno, pues con el debido respeto, sobre todo a la hora de planificaros, pero sin miedo, con mucha motivación y mucho ánimo de entenderlo bien y de comprender pues todas las posibles, los posibles contratos y las posibles trabas que pueda haber en el proceso de contratación, ¿no? Y luego, por supuesto, que podáis buscar ejemplos también en internet de contratación pública que os ayuden a reforzar todos esos términos y todas esas ideas que habéis aprendido. Nada más, esperamos veros en próximos vídeos y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.